triángulo conocidos dos lados A y B y el ángulo C comprendido entre ellos. En este caso, pues es un caso elemental, puesto que no hay más que hacer dos líneas, dos semirrectas, que formen el ángulo C, este es el ángulo C a 60 grados en nuestro caso, situar en uno de los lados del ángulo el lado B y situar en otro de los lados el lado A. Y no habría más que cerrarlo para tener el triángulo buscado. Si se conociera, por ejemplo, como otro enunciado, el lado A y los ángulos B y C, este sería otro caso, sencillo también, colocaríamos el lado A, esto es el vértice B y este es el C, llevaríamos aquí el ángulo B y llevaríamos aquí el ángulo C, y donde se cortaran tendríamos el tercer ángulo. O sea, como se ve, esto es sencillo y no tiene ningún problema. Es un caso básico. Se parte de los datos B, de los segmentos B y C, que definen un lado horizontal A minúscula de un triángulo ABC del estilo del que en la figura superior derecha aparece en pantalla. Se trata de construir un triángulo, insisto, adosado al lado BC horizontal de datos aportados, de modo que el lado B, este lado B, mida 45 milímetros y el lado C 35 milímetros. Se recuerda que si este es el vértice B mayúscula, el lado opuesto se suele representar con la letra idéntica pero minúscula. Si este es el vértice A mayúscula, el lado opuesto será minúscula, y si este es el vértice C mayúscula, el lado opuesto será C minúscula. Normalmente este es el vértice, pero también es el ángulo A, lo solemos designar así. Este es el vértice, pero este sí es el ángulo B, y si este es el vértice, este es el ángulo C situado en ese vértice. Todos los puntos, como este es el lado B, cuyo vértice es el punto C mayúscula, todos los puntos que distan 45 milímetros de este vértice C están en un arco de centro C y radio 45. Luego, con esta abertura de compás de 45 milímetros trazaríamos un arco. Y todos los puntos que distan de este lado C, que distan 35 milímetros de este extremo, estarían en un arco de centro B y radio 35 milímetros. Pues donde esos dos arcos se corten tenemos este vértice A, que sería el vértice tercero del triángulo. De modo que ese vértice A unido con B y con C determina el triángulo. O sea que en este caso, en definitiva, es un caso de construir un triángulo conocido sus tres lados. Entonces, uno de ellos estaba fijado ya aquí en posición horizontal y no nos daban la medida, pero estaba ya dibujado, pero sí nos dan la medida tanto del lado B como del lado C. Claro, si este es el vértice C, este es el vértice del cual termina el lado B. Por eso hacemos centro en C y con abertura 45, que es la medida del lado B, trazamos este arco. Todos estos puntos de este arco distan de este punto 45. Si este es B, pues haríamos un arco de centro B y radio 35, y donde se corten tendríamos el vértice A del triángulo. En este caso se aporta como dato de resolución de un triángulo el lado A mayúscula B mayúscula, que es 36 milímetros. Es decir, esta medida en este caso mediría 36 milímetros, que es dato del problema. Se trata de hallar un triángulo ABC, del cual conozco ya dos vértices A y B, por tanto se trata solo de hallar el vértice C, tal que la altura H sub C es 35 milímetros, es decir, la altura del perpendicular al lado C, es decir, perpendicular al lado AB, 35 milímetros, y la medida del lado B 45, es decir, estos serían 45 milímetros. Bien, yo sé que si estos 45 milímetros, todos los puntos que distan de A 45 milímetros estarían en un arco de centro A y radio 45. Eso sería la primera condición del enunciado. Y ahora, si la altura H sub C es 35, pues yo sé que esta medida es 35. Entonces este punto C dista de este lado 35. Todos los puntos que distan 35 de un lado se sitúan en una paralela. Es decir, que yo prolongaría un poquito el lado este AB, haría aquí una perpendicular por un punto cualquiera, pondría aquí la altura H sub C de 35 y por este punto haría una paralela. Y todos los puntos de esta paralela, una paralela al lado AB de partida, todos los puntos de esa paralela cumplen la condición de distar 35 del lado AB. Pues donde esa paralela corte al arco anterior, tengo estos dos puntos que son las dos posibilidades para el punto C, para el tercer vértice C. Con lo cual este punto C unido con A y con B determina una de las soluciones, y este punto C unido con A y con B determina la segunda solución. El problema, como veis, tiene dos soluciones. Este sería uno de los triángulos
y este sería el otro. Si la altura fuera tal que al haber hecho esta paralela no hubiera cortado al arco, el problema no tendría solución y no existiría ningún triángulo que cumpla esos datos del enunciado. O sea que repito, si este es el lado AB, de partida, como la medida del lado B minúscula es de 45 milímetros, que es este lado, pincharía en A y con abertura 45 haría este arco. Todos los puntos de ese arco cumplen la condición de que el lado B mida 45 milímetros. Si la altura h sub c es 35, significa que al hacer desde C una perpendicular al lado AB, sacaríamos aquí esta medida de 35. Todos los puntos que distan 35 del lado AB están en una paralela al lado AB separados 35. Para ello prolongo un poquito el lado AB, cojo un punto cualquiera de esa prolongación, levanto aquí perpendicular, pongo 35, y en esta paralela están todos los puntos que garantizan que la altura h sub c es 35. Pues el corte de esa paralela con el arco anterior me da dos puntos C, que unidos con A y con B determinan las dos posibles soluciones del problema. Se trata ahora de construir un triángulo ABC, del cual conocemos el lado BC de 36 milímetros, que como se ve, BC corresponde al lado A minúscula, luego A igual a 36. Esto está en posición horizontal. Se conoce como datos también que la mediana M sub A, es decir, el segmento que va del vértice A al punto medio del lado opuesto, mide 40 milímetros. Y que el lado C, este lado, también mide 40 milímetros. Es decir, que esto es 40 y esto es 40. Este es el lado C y esto es la mediana M sub A, que va del vértice A al punto medio del lado opuesto. Como antes, como en el caso anterior, yo sé que todos los puntos que garantizan que el lado C mida una cierta medida de 40, hacen que estén ese vértice A en un arco de centro B y radio 40, con lo cual haríamos ese arco de centro B y radio 40. A continuación, el punto M del lado BC lo puedo localizar, porque no hay más que hallar el punto medio M. Este sería el punto medio del lado, si estos son 36, pues a 18. Y ahora, como la mediana esta son también 40, M sub A igual a 40, quiere decir que el vértice A dista 40 del punto medio M. Pues todos los puntos que distan de un punto M 40 están en un arco de centro M y radio igualmente 40, lo cual este sería el radio de 40. Con lo cual esos dos arcos se cortan en este punto y ese sería el vértice A del triángulo. Conocido ese vértice A, no hay más que unir A con B y A con C y tenemos ya el triángulo que cumple las dos condiciones. O sea que, como decimos, para que el lado C sea 40, el lado C tiene su extremo en el vértice B mayúscula. Este es el lado C minúscula, 40 milímetros. Luego, todos los puntos que distan de B 40 milímetros están en un arco de centro B y radio 40. Haríamos ese arco con el compás. Por otro lado, la mediana M sub A, es decir, la que parte del vértice A mayúscula y termina en el punto medio M del lado BC, pues esa mediana mide también 40, que es dato. El punto medio M lo podemos hallar porque es el punto medio del segmento BC. Eso ya sabéis que se hace simplemente hallando la mediatriz del segmento BC. Pues con ese punto medio M sabemos que el punto A dista de M 40, que es la medida de la mediana. Pincharía en A en este punto M y con abertura 40 de otro arco que corta al anterior en el punto A, que es el tercer vértice del triángulo. Se trata ahora de construir un triángulo nuevamente ABC, en el que el lado AB de 51 milímetros está en posición horizontal y es dato. Se aporta como datos también que el ángulo en el vértice A es de 60 grados, es decir, que este ángulo sería 60 grados, y que el lado BC, es decir, este lado, serían 60 milímetros. Muy bien, pues entonces, como un lado del ángulo A lo tenemos aquí, que es el lado AB, y conocemos este ángulo, no hay más que por este punto hacer una línea aquí a 60 grados, que como sabes se haría con el cartabón. En esa línea estarían todos los posibles vértices C que garantizan que el ángulo en A mayúscula es de 60 grados, que es esta condición. Por otro lado, el lado BC es 60, es decir, que esta medida es 60. Pues el punto C, el vértice C, va a estar en esta línea inclinada. Habrá algún punto en alguna posición que al unir con B forme un segmento de 60 grados. Todos los puntos que distan 60 grados del punto B están en un arco de centro B y radio 60, con lo cual este sería el arco. Un arco de centro B y radio 60. Pues el corte de ese arco con el lado anterior, este lado inclinado, determinaría el vértice C del triángulo, que unido con B lo cierra. Y ese sería ya el triángulo ABC. Obsérvese que como esto es 51 y esta medida es 60, este arco sobrepasa esta medida.
Entonces, lo normal es que si hubiera sido un arco menor de 60, en vez de 60 hubiera sido, por ejemplo, 40, estuviera cortado aquí y hubiera cortado en 2 puntos. En este caso, obsérvese que es que sobrepasa el vértice A. Pero en general, si esto hubiera sido, insisto, menor, 40 por ejemplo, este arco hubiera cortado al lado en 2 puntos, con lo cual el problema tendría 2 soluciones, a diferencia de este caso, que solo tiene una. Podríamos tomar como segunda solución simplemente si prolongáramos esto hacia acá y este arco viniera aquí, con lo cual este sería el punto A, pero claro, ya este ángulo no sería en 60, sino que este sería en 120, con lo cual esta solución inferior no tendría lógica. O sea que el problema en este caso solo tiene una solución. O sea que repetimos, partimos del lado de 51, de AB, como el ángulo de A es 60 grados, hacemos una línea inclinada a 60 grados, y como este lado es 60 milímetros, pinchamos aquí, con altura 60 milímetros, hacemos un arco. Nos corta la línea inclinada en el punto C, y este es el vértice del triángulo. CAB, estos tres serían los vértices del triángulo. Esta prolongación, que sería el otro corte, con esta prolongación, no tendría sentido, insisto, porque al prolongar este ángulo, si este es 60, como en total son 180, este es 120. Por tanto, no se cumple la condición de los 60. Luego, en este caso, sería un problema con solución única. Construir un triángulo ABC, del cual conocemos el lado BC de 45 milímetros y conocemos también que los ángulos en los vértices B y C son 60 y 45 grados respectivamente. Si este es B y el ángulo es 60 grados, tiraríamos aquí una línea a 60 grados con el cartabón. Si este ángulo en C es 45, tiraríamos aquí una línea a 45 grados con la escuadra. Y donde ambos se cortaran, tendríamos el vértice A, que sería el tercer vértice del triángulo. En este caso es un caso sencillo y no tiene ningún tipo de dificultad. Se trata ahora de construir un triángulo ABC, del cual me dan el lado BC con una cierta longitud de 45 milímetros. Bien, y me dan como datos también que la altura H sub A, es decir, esta altura, mide 40 milímetros y la mediana M sub B, es decir, el segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto, pues 45 milímetros. Esta medida BM se conoce y esta medida AH, vamos a llamarle AH, también se conoce. Y partimos del dato BC, que es el lado de partida horizontal. Bien, aquí para hacer este problema hay que basarse en una propiedad. Bueno, de entrada sabemos, según lo hemos hecho ya en algún otro problema, que el vértice A, al conocer la altura H sub A, va a estar en una paralela al lado BC, separada una medida, la altura H sub A. Esta paralela, si esta es la medida H sub A de 40 milímetros, en esta paralela va a estar el vértice A. Luego esa operación la podríamos hacer, esto lo podríamos prolongar por aquí, levantar aquí una perpendicular, aquí lo hemos hecho por la derecha y aquí lo hacemos aquí por la izquierda, daría igual, y en esta perpendicular llevaríamos los 40 milímetros y en esta paralela se encontraría el vértice A buscado. Una vez dicho esto, vemos una cosa, que si este es el punto medio de este lado, y por aquí, si por aquí hacemos una paralela a la línea anterior, esta paralela cae aquí en la mitad de la altura. Es decir, que si esto es 40, esto es 20 y esto es 20. Bien. Luego este punto estaría, entonces, en una paralela al lado BC, separada 20 milímetros del lado de la base. Y estos serían otros 20. Por tanto, este punto M, que sería el punto medio del lado AC, estaría en esta paralela media. Entonces cogería este punto medio, de estos 40 cogería 20 aquí, y haría esta paralela, y ahí va a estar el punto M, en esa paralela. Insisto que como es el punto medio de este segmento, por el teorema de Tales, si hacemos aquí una paralela a este lado, pues a cualquier línea que la atraviese, la parte en la mitad, esta distancia es igual a esta, al igual que esta distancia es igual a esta, y al igual que esta distancia es igual a esta. Esa paralela por el punto M divide a cualquier recta que concurra en el vértice A, pues en segmentos iguales. Bien, luego el punto M va a estar en esta paralela a 20. Como conozco la distancia BM, que es la mediana M sub B, 45, pincharé en B y con altura 45, este radio es 45, trazo un arco. Luego ese arco me corta la paralela precisamente en el punto medio M. Insisto que como el punto M dista de B la medida de 45, todos los puntos que distan 45 de B están en un arco del centro B y radio 45.
pues el corte de ese arco con la paralela me da el punto M. Una vez que tengo el M, como tengo C, no tengo más que unir C con M, y donde me corte aquí tengo A, puesto que esta distancia va a ser igual a esta. Y una vez que tengo A, ya simplemente es cerrar. Ya sé que pensaréis algunos y diréis, bueno, es que esa propiedad no se me ocurriría a mí. Bien, pues es una propiedad que hay que recordar y que hay que saber a partir de ahora. Y es que si esto es la altura, este es el punto medio, si por este punto medio hago una paralela, esto se llama paralela media, y resulta que divide a este lado en la mitad y a esta altura en la mitad, en dos partes iguales. Igual que divide a este lado en la mitad, puesto que era el punto medio. Y esto es lo que se llama paralela media. Hay algunas propiedades interesantes respecto a las paralelas medias. De todas formas, ahora las repasaremos, pero voy a terminar de concretar el problema para dejar esto claro. O sea que yo parto del lado BC, conozco la altura h sub a y la mediana m sub b. Si conozco la altura h sub a, ya lo hemos hecho en algún otro caso, separamos un poquito, ampliamos esto, hacemos aquí una perpendicular y hacemos esta paralela a los 40 milímetros de medida de la altura. Por otro lado, me di cuenta que el punto M, que es el punto medio del lado AC, que es a donde va a parar la mediana BM, ese punto medio M, al hacer una paralela al lado BC, esa paralela corta tanto a esto como a esto como a esto en segmentos iguales. Por tanto, el punto M va a estar aquí en esta paralela, al lado BC, separado la mitad de la altura, es decir, separado 20, dado que la altura eran 40. Luego en esta perpendicular de antes pongo aquí 20 y hago esta paralela y ahí sé que va a estar el M. En esta recta va a estar el M. Como la medida BM es dato, que es 45, pues pincho en B y con radio 45 hago un arco. Donde ese arco me corte a esta paralela, tengo el punto M. Y una vez que tengo el punto M, que es el punto medio, uniendo C con M, sería esta línea, me determinaría A. Obsérvese que A no tiene por qué estar en este arco, sería una casualidad muy grande. Y ese sería el problema. La propiedad a la que me refería respecto a las paralelas medias de triángulos es una propiedad interesante que viene bien saber. Si yo tengo aquí un vértice A, un B y un C de un triángulo cualquiera, si yo cojo los puntos medios de los lados y los uno, se forman, como se puede ver, 4 triángulos iguales. Y entonces este lado es la mitad de este. O sea que si este es el lado A minúscula, esto es la mitad. Este lado es paralelo a este y también vale la mitad. Es decir, que esto es igual a esto, igual a esto. O sea que si esto es X, esto es X y esto es X. Si esto es Y y esto es Y, que es la mitad de este lado, esto es Y. Y si esto es Z y esto es Z, este de aquí es Z y paralelo. O sea que esto es paralelo a esto y mide la mitad de este. Este es paralelo a este y mide la mitad de este. Y este es paralelo a este y mide la mitad de este. Y estos serían las paralelas medias. Y, insisto, se forman 4 triángulos iguales, porque obsérvese que los lados de este triángulo de aquí, este de aquí de arriba, son X y Z. Los lados de este triángulo de abajo de la izquierda son X y Z. Los lados de este triángulo de la derecha son X y Z. Y los del centro son X y Z. O sea que, como veis, los 3 lados de todos estos 4 triángulos que hemos generado así son iguales. Luego obsérvese que este triángulo, ABC mayúscula, lo hemos dividido en 4 partes iguales de superficie. Estas 4 superficies son iguales, dado que son 4 triángulos con sus lados iguales. Y esa es la propiedad en la que nos hemos basado, que si este era el punto medio M de este lado, pues al hacer esta paralela, pues me corta aquí y esto es el punto medio de este lado. Y si hago aquí la perpendicular, me corta el punto medio de la altura. Y esa propiedad en más de una ocasión se va a utilizar. Se trata ahora de construir un triángulo isósceles con sus lados iguales de 43 milímetros. B y C son los lados iguales de un triángulo isósceles, los dos lados iguales, y su medida es de 43 milímetros. Y la altura h sub a, que es la altura perpendicular al tercer lado, al lado desigual, sería de 40 milímetros. Y se trata de construir ese triángulo isósceles. Aquí tenemos un dibujo de un triángulo isósceles en el que estos B y este C medirían 43 y esto, que es la altura h sub a, sería 40. Sabemos que en un triángulo isósceles la altura perpendicular al lado desigual divide a dicho lado desigual en 2 partes iguales. De modo que esta altura, si este es el vértice A, esta altura divide al lado en 2 partes iguales. Por tanto, si la altura h sub a es 40 y esto es B, que es 43, esta mitad del triángulo lo podría construir, porque es simplemente construir un triángulo rectángulo, dado que la altura es perpendicular, como se sabe, al lado opuesto.
es construir un triángulo rectángulo. O sea, no hay más que hacer una vertical, por ejemplo, y poner aquí los 40 milímetros de la altura h sub a, este sería el vértice A, hacer aquí una perpendicular, y ahora, como el lado B y el lado C son de 43, pincharíamos aquí y con abertura 43 trazaríamos un arco y nos cortaría aquí en dos puntos. Esta sería la mitad del triángulo de la derecha y esta sería la mitad del triángulo de la izquierda. Y ya tenemos construido un triángulo isósceles, conocido en los dos lados iguales y la altura correspondiente al lado desigual. O sea que me baso en la propiedad de que la altura es perpendicular, la altura perpendicular al lado desigual lo divide en dos partes iguales. Y por tanto, esta altura h sub a, como es perpendicular aquí, forma en la parte izquierda un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, en el que la hipotenusa es el lado B minúscula y un cateto, en este caso el cateto mayor, es la altura. Pues coloco la altura de 40 en una línea vertical, le hago aquí una perpendicular por su extremo, y haciendo centro aquí con abertura 43, que es el lado, la medida de los lados iguales, haría este arco. Me cortan estos dos puntos y cierro el triángulo, con lo cual queda resuelto el caso. Construir un triángulo isósceles en que el lado desigual mide 34 milímetros y el ángulo opuesto es de 30 grados. Sabemos que, simplemente como este es el lado desigual, el vértice A estará en la perpendicular por su punto medio, por la propiedad que sabemos de que la altura correspondiente al lado desigual lo divide en dos partes iguales. Por tanto, por este punto medio haríamos la perpendicular, y ahí sabemos que está el tercer vértice A del triángulo. Como este ángulo es de 30 grados, haremos el arco capaz de 30 grados. Es decir, pondremos 30 grados por aquí, le haremos una perpendicular y tendríamos el centro. O bien pondremos 60 grados aquí, el complementario de 30. Pincharíamos aquí, haríamos el arco capaz de 30 grados que nos corta aquí a la mediatriz en este vértice, que es el vértice A del triángulo. Ya no hay más que unir A con B y con C para tener el triángulo. O sea que, insisto, nos dan el lado BC de un triángulo, y se trata de construirlo. Sabemos que es isósceles, un triángulo isósceles, y sabemos que ese lado BC es el lado desigual. Entonces nos dan también el ángulo opuesto. Sabemos que la altura perpendicular al lado desigual lo divide en dos partes iguales. Por tanto, cogeríamos el punto medio del lado BC, levantaríamos una perpendicular y ahí sabemos que va a estar el tercer vértice A. Como el ángulo opuesto es de 30 grados, haríamos el arco capaz de 30 grados y donde ese arco cortara a la mediatriz tendríamos el vértice buscado. Se trata ahora de construir un triángulo rectángulo, un triángulo ABC rectángulo en B, recto en B, del que se conoce el cateto AB y la mediana M sub A, es decir, la medida AM, es decir, la que va del vértice A al punto medio M del lado opuesto. Conocemos esta medida AM. Esa medida AM vale 60 milímetros y el cateto AB vale 40 milímetros. Esos serían los datos del enunciado. Entonces partimos de ese cateto AB. Como conocemos AB, nosotros por B podemos hacer una perpendicular y ahí sabemos que va a estar el otro cateto. Al conocer la mediana AM, que sería del vértice A al punto medio M, como el punto medio M es un punto de este lado, que sería este aquí en esta figura, pues habrá que encontrar un punto M que dista de A 60 milímetros, que es la medida de la mediana. Todos los puntos que distan de A 60 están en un arco de centro A y radio 60, pues ese arco me corta a la perpendicular trazada por B en el punto medio M del lado. Conocido BM, como BM es igual a MC, esta medida la repetiríamos aquí y aquí tendríamos C. Y ahora ya no hay más que unir A con C para tener el triángulo buscado. O sea que, repito, me dan un cateto AB de un triángulo rectángulo ABC recto en B. Si es recto en B, yo por B puedo hacer esta perpendicular, eso de entrada. Y esta medida la conozco, que son 40 milímetros, que es dato. Como conozco la mediana M sub A, que es AM, que va del vértice A al punto medio del lado BC, 60 milímetros, pues yo sé que punto M, que es un punto de este lado, que estaría en esta recta, en esta semirrecta, pues el punto medio M estará en una posición que diste de A 60, luego haré un arco de centro A y radio 60, ese sería el arco. Donde corte al lado este tendría el punto medio M, con lo cual ya he garantizado el dato de la mediana. Conocido M, que es el punto medio del lado, esta medida es igual a esta, pues esta medida la llevaría a continuación idéntica aquí y cerraríamos el triángulo y ahí lo tenemos ya resuelto con los datos del planteamiento.
Se trata de construir un triángulo ABC, del que conocemos el lado AB y el baricentro G. Se recuerda que el baricentro es el punto donde concurren las medianas, es decir, las rectas que van del vértice al punto medio del lado opuesto. Si este es el lado BC y este es su punto medio, uniendo C con N tengo una mediana. Si este es el lado CB y este es su punto medio, uniendo A con M tengo otra mediana. Y si este es el punto B y este es el punto medio de este lado, uniendo CB con el punto P tengo la otra mediana. Esas tres medianas concurren en un punto que se llama baricentro. Ese baricentro tiene como propiedad que esta medida del baricentro al punto medio de un lado es la tercera parte del total de la mediana. Y por tanto esto serían las 2/3 partes. Claro, si esto es la tercera parte y esto son las 2/3 partes, esto es la mitad de esto, o esto es el doble de esto. Aquí igual, este baricentro, su distancia al punto medio del lado opuesto, es la tercera parte de esta mediana, AM. Y esto de aquí a aquí, AG, serían las 2/3 partes, con lo cual esto es el doble de esto. AG es el doble de GM. Lo mismo ocurriría con este otro. El baricentro va del vértice al punto medio. La mediana va del vértice al punto medio. La distancia del baricentro al punto P, esto es la tercera parte de la mediana. Y por tanto esto otro las 2/3 partes. Luego esto es el doble de esto, o esto la mitad de esto. Es decir, GP es la mitad de GB, o BG es el doble de GP. Con estas propiedades obtenidas, pues conocido el lado, yo puedo coger y hallar este punto N, que es el punto medio del lado AB, que corresponde a este. Si yo uno N con G, tengo esta mediana. Y según hemos dicho, esto es la mitad de esto. Con lo cual, esta medida la llevo aquí 2 veces, con lo cual tengo el vértice C del triángulo. Y conocido el vértice C, ya no hay más que unir con A y con B, y se acabó. También podría haber hecho, en vez de unir N, podría haber unido A con G. También podría haber hecho esto. Y como esta medida es el doble de esta medida me hallo la mitad, y esta la repito aquí. Con lo cual este sería el M. Y ahora uniendo B con M tendría esa recta. Y uniendo N con G, y donde se hubieran cortado, tendría el tercer vértice. Lo más sencillo es lo primero, es decir, coger G, unir N con G, y como esto es la mitad de esto, esta medida la llevo aquí 2 veces y tengo C, y lo cierro. En fin, se puede hacer de varias formas, pero todas ellas basadas en la propiedad de que la distancia del baricentro al punto medio de un lado es la tercera parte de la mediana. Y por tanto, si esto es la tercera parte, esto otro son las 2/3 partes. Por tanto, la distancia del baricentro al vértice son las 2/3 partes de la mediana. Si estos son 2/3 de una medida, esto es 1/3 de esa misma medida, esto, GC, es el doble de GN. Y lo mismo con las demás medianas. De un triángulo ABC se conoce el lado AB y los valores de las medianas AM y BN. O sea, la mediana M sub A y la mediana M sub B. La M sub A es la que parte del vértice A y termina en el punto medio del lado opuesto, y la M sub B es la que parte del vértice B y termina en el punto N del lado opuesto, el punto medio N del lado opuesto. Con lo cual conozco esta medida y esta, y el lado AB que es este. Nosotros podemos ver una cosa y recordar la propiedad de las medianas, y es que se cortan en el baricentro, que cumple como propiedad que la distancia del baricentro al punto medio del lado es la mitad de la distancia del baricentro al vértice. O también podemos decir que la distancia del baricentro al punto medio del lado es la tercera parte del valor total de la mediana. Y por tanto estos son las 2/3 partes. Luego AG serían 2/3 de la M sub A. Y de la misma manera BG se iguala a 2/3 de la M sub B. 2/3 de la M sub B. Entonces yo este triángulo, que lo voy a marcar aquí un poquitín más fuerte para que se vea, este triángulo lo puedo construir, que lo vamos a rayar. ¿Por qué? Porque conozco el lado AB, que es dato. Esto es 2/3 de una mediana, de la M sub A, y esto es 2/3 de la M sub B. Pues con centro en A y con 2/3 de M sub A hago un arco, con centro en B y 2/3 de M sub B hago un arco, y ahí tengo el baricentro G. Conocido el baricentro G, pues ya es el mismo problema que hemos hecho antes. Cogemos el punto medio del lado AB, unimos con G, esta medida la llevamos 2 veces, y ahí tenemos el vértice C, y ya no hay más que unir. Entonces, repito, nos damos cuenta de la propiedad, recordamos la propiedad del baricentro, y es que la distancia del baricentro a un vértice es 2/3 de la mediana, y del baricentro al otro vértice son 2/3 de la correspondiente mediana. Por tanto, este triángulo lo podemos construir porque conocemos sus tres lados.
2 tercios de M sub A, 2 tercios de M sub B y el lado AB. Conocido el lado AB, pinchamos en A y con abertura 2 tercios de M sub A hacemos un arco. Pinchamos en B y con 2 tercios de M sub B hacemos otro arco y donde se corten tenemos el G, baricentro. Y ahora, una vez que tenemos el baricentro, cogemos el punto medio P, unimos P con G, y como esto es la mitad de esto, esta medida la llevo aquí el doble y tengo ahí el punto C. Y esa sería la construcción. Recuerdo que la forma de hacerlo de los 2 tercios de las medianas, se coge aquí una mediana, y por el teorema de Tales se cogen 3 segmentos iguales de cualquier medida, se une este extremo, esta sería la mediana, por ejemplo, AM. Pues se une extremo con extremo, se hacen paralelas por aquí, y este segmento de aquí serían 2 tercios de M sub A, y se haría la misma operación con la mediana M sub B. Y de esa manera sacamos los valores del radio de 2 tercios de una mediana, que sería este radio, y 2 tercios de otra, que es este otro radio.